Buenas, vamos a hablar sobre las dinámicas políticas colombianas y su evolución. Mi nombre es Joso Rosales y a continuación se van a presentar mis compañeros. Bueno, con gusto, Anthony Porras, posibles. Buenas, mi nombre es Hilaria Aguilar Loria. Hola, mi nombre es Hilary Badilla. Buenas, mi nombre es Kenneth. Hola, yo soy Laura Godínez. Hola, mi nombre es Nailin Robles. Pensamientos anteriores a la independencia. Los hombres de la Nueva Granada no han estado a partir de la constantemente en la misma franja de pensamiento político, sino que el grupo de personas interesadas en la política, antecedente de la realidad misma de los partidos clásicos, fueron permeados por una secuencia de pensamientos que se moldearon a partir del siglo XVIII. El influjo de la Ilustración y la averiguación de la modernidad política como reflejo de las comunidades avanzadas en Hispanoamérica condujo a que el cuadro de incertidumbres que tomaba forma todavía antecedente de la caída de la monarquía hispana en 1808 se presentaran divisiones en las élites americanas frente al poder absoluto del monarca. Las instituciones políticas que se inventaron en el calor de la libertad, como las juntas de gobierno, al igual que el papel de control que se cumplieron los cabildos y las redes parentales que sustentaron las bases de dominación en aquel tránsito de directivas. Colonial, independentista, republicano, tiene que sumarse a las ideas científicas y políticas de la Ilustración. Las ideas y la nueva organización política se consolidaban a partir de varios entornos. Sus diferencias partían de la identificación de enemigos comunes sin tener todavía una claridad ante las ideas compartidas. En los años iniciales de la libertad estaba basada en una extensa red de lealtades y rivalidades que se habían construido a partir de la colonia. Una secuencia de las antiguas facciones predominaba en la política y planteaban sus intereses al calor de sus actuaciones. Nacimiento del bipartidismo desde la prensa. Los movimientos periodísticos y partidarios de 1848 y 1849 proporcionan tanto a liberales como conservadores una herramienta para que redactaran variantes particularizadas sobre la metamorfosis ideológica de la primera mitad del siglo, que después se encargaron de publicar en sus periódicos, que a la vez jugaban un papel protagónico en la tarea del adoctrinamiento de sus simpatizantes y lectores. El conservatismo condenó poderosamente la forma personificada y caudillista que debieron usar los liberales para edificar su historia. Además de eso, podría ser incorrecto asegurar que el Partido Liberal y el Partido Conservador descubren filiaciones congruentes con las antiguas facciones políticas. Por otra parte, a partir de la instalación de la República de la Nueva Granada, no hubo una consolidación institucional, social o ideológica que permitiera dialogar especialmente de partidos políticos, sino meramente de corrientes políticas transitorias. La política engloba diversas prácticas sociales que interrelacionan varios actores, instituciones, equipos y personas, en funcionalidad de diversas magnitudes de la averiguación o la conservación del poder. Las elecciones se conforman hoy en el primordial componente legitimador de los sistemas políticos contemporáneos. Formalmente, las prácticas electorales son portadas de identidad y pertenencia a una sociedad política. Para buena parte de la población son la exclusiva expresión reconocida de la política en el cual tienen la posibilidad de participar.
Comportamiento electoral en poblaciones negras. Algunos elementos para el análisis. La política engloba múltiples prácticas sociales que reúnen a diversos actores, instituciones, grupos e individuos sobre la base de diferentes dimensiones de investigación o de poder. Uno de los aspectos centrales en el estudio de la dinámica política de un grupo social es en el contexto de un sistema de democracia representativa. La descripción y el análisis de las prácticas electorales, y eso es lo que pretendemos desarrollar en el caso de las poblaciones negras colombianas. Este estudio fue desarrollado principalmente en la región del Pacífico Sur, independientemente de lo cual se pueda llamar una crisis universal de credibilidad en la política por parte de los habitantes. Las elecciones se conforman hoy en el primordial componente legitimador de los sistemas políticos contemporáneos. Formalmente, las prácticas electorales son portadoras de identidad y pertenencia a una sociedad política. Para varios, la política y las elecciones son simplemente sinónimos. Diferentes estudios nos presentan cómo las ocupaciones políticas se conforman en uno de los puntos más importantes de la vida social de las poblaciones negras en Colombia. Enfoque del análisis sobre comportamiento electoral entre estrategias y estructura. Las ciencias y la sociología política le han dado un espacio fundamental al análisis de las elecciones a partir de diferentes ángulos. La antropología política se ocupa del análisis electoral. El fenómeno electoral podría ser estudiado a partir de esta visión. Esquemáticamente hay dos tipos de aproximaciones teóricas al análisis del comportamiento electoral. Primero es el tipo estratégico, el cual es denominado como económico. El otro es un conjunto de estudios que se agrupan en los denominados estudios ecológicos. Así como los estudios de tipo estratégico nos facilitan la comprensión de los cambios de comportamiento, la incertidumbre o la volatilidad de cierto tipo de elector, los estudios ecológicos nos ayudan a comprender mejor por qué hay electores de propiedades sociales usuales que conservan una forma de comportamiento electoral. Como observamos en la situación de las poblaciones negras colombianas estudiadas, la elección racional, el mercado del voto y la manera de transacción electoral representan uno de los puntos que puede tener más o menor trascendencia según condiciones estructurales en la exploración del comportamiento electoral poblacional. Sin embargo, existen otros componentes que nos remiten a un enfoque de tipo ecologista que trasciende lo estratégico para enseñar varias pautas colectivas históricas que siguen contribuyendo a describir la conducta electoral contemporánea de estas poblaciones. Si se examina con detenimiento la historia y dinámica de los actores del problema armado de Colombia, en especial las FARC y el ELN, puede afirmarse sin sitio equívocos que este problema es de naturaleza político, ideológico y militar. Además, es fundamental señalar que las empresas guerrilleras, o por lo menos las mayores, han construido movimientos políticos legales y clandestinos. Se debe resaltar que las FARC fueron las que más grandes esfuerzos realizaron en este sentido. A partir de sus inicios han mantenido una interacción de cercanía con el Partido Comunista de Colombia. En 1984, fruto de una negociación con el régimen en aquel entonces, nace la Alianza Patriótica, desplazamiento político por medio del cual las FARC harían su transición gradual hacia la vida pública. Frente a esta vivencia, las FARC acordaron cerrar la puerta a la actividad legal e hicieron el desplazamiento bolivariano y el Partido Comunista clandestino de Colombia. La política de defensa y seguridad democrática. Es por esta razón que se fijó como primordial el fortalecimiento del Estado de Derecho a lo largo del territorio, debido a que esta es la exclusiva forma de asegurar el ejercicio de las libertades y garantías ciudadanas.
en el fortalecimiento de la autoridad democrática, en el independiente ejercicio de la autoridad de parte de las instituciones y los líderes sin miedo a ningún tipo de amenaza, descansa la vigencia del Estado de Derecho. Es por ello que se hace primordial que todos los habitantes participen activamente en los asuntos de interés público y propendan ya que impera la ley a lo largo del territorio. El documento de la política de defensa y seguridad democrática se funda en 3 pilares: la protección de los derechos de todos los ciudadanos, la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas, la solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en defensa de los valores democráticos. También identifica como amenazas a la seguridad ciudadana y la democracia, el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión, el homicidio, y define como sus objetivos estratégicos la consolidación del derecho estatal del territorio, protección de la población, eliminación del negocio de las drogas, mantenimiento de una capacidad disuasiva, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. En el caso de las FARC, el objetivo de su guerra es la toma de poder por la vía armada o negociada, por la instauración de un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional fundado una plataforma bolivariana. La prioridad de esta plataforma serían esos acuerdos de paz, teniendo claro los fines que persiguen los actores enfrentados. Se pasará a realizar una revisión general de sus estrategias más relevantes durante los años 2002 y 2006. Tercer punto, las estrategias del Estado colombiano en el conflicto armado del 2002 al 2006 era negar que habían conflictos en el territorio. Al negar esto, se suponía que la democracia era legítima, defendiéndose de terroristas financiados por el narcotráfico. Además, no se buscaba un tratado de paz, sino en desmovilizaciones. Y se suponía que no había una crisis humanitaria y que las empresas internacionales exageraban justificando gastos burocráticos. La cooperación internacional apoyaba el fortalecimiento de instituciones del Estado, permitiendo el respeto a los derechos humanos. Los principios de credibilidad y equilibrio orientan la desmovilización más que la justicia, verdad y reparación por los que abogan la ONG y la comunidad internacional. Este gobierno pretende despojar la pretensión política de la insurgencia catalogada como terrorista y de delincuentes del narcotráfico. Los militares, las Fuerzas Armadas, las brigadas móviles, los batallones, los programas de soldados y las redes de informantes. El comandante Manuel de la FARC-EP diagnosticada a cambios de interiores en las fuerzas enemigas, como la presencia de la flota para hacer desembarcos. Esto contra la guerrilla dieron resultados negativos. Los hostigamientos y los ataques no se pueden prolongar mucho tiempo, ya que el territorio no es favorable, y el mayor golpe de la fuerza pública a la FARC-EP fue destruir el dispositivo militar en Cundinamarca y dio inicio al Plan Patriota y al Plan Colombia. Las estrategias del FARC-EP en el 2002 al 2006, el control municipal buscaba la disciplina y el nuevo orden social por medio de las áreas económico y social, que era controlar la producción legal e ilegal, la político-institucional, que era crear actores sociales que regulaban el control de la convivencia social. Después, el burocrático administrativo, que reglamentaba las instituciones públicas en demandas sociales y su gestión. El Estado no controlaba el tributo, ni el territorio, ni el monopolio de fuerza. El conflicto interno se relacionaba con el narcotráfico. La estrategia de estos años, nacional e internacional, no era contra los del FARC-EP, sino que buscaba la derrota militar y la marginación política, negando los conflictos armados existentes.